semana. Llegó el momento de recibir, en esta ocasión tenemos a nuestro pastor Melvin Uceta, que está con nosotros y vamos a tratar un tema justamente enlazando lo que hemos venido conversando. Bienvenido, pastor. Bien, yo agradecido de ser parte. Y Cris, cumpliste años, pero yo no te he dado tu abrazo, pero ahorita... No lo damos ahorita. Le mandé una nota de voz, ¿verdad? Sí, oportuna, Bien. oportuna, gracias Así a fue. mi amada esposa. Que se lo recordó. Que me lo recordó como debe de Claro, ser. para eso estamos las como esposas. siempre. Esa es otra historia mía particular, pero de verdad que quiero aprovechar el tiempo y vamos a la obra. Mire, pastor, entonces yo quiero, antes que empecemos esta conversación, que les recuerde a nuestra audiencia sus otros credenciales, aparte de pastor, que le dan también otra perspectiva en cuanto a lo que vamos a hablar. Sí, qué bueno. Justamente ahorita alguien me dijo una frase que me hace comedia hasta cierto punto, que me decía que estaba sorprendido porque los pastores hacen suicidio intelectual. Y esa palabra me Me llama la chocó. atención. Bueno, y no me gusta decirlo, pero es que Dígalo. humildemente, licenciado en educación, mención orientación, terapeuta cognitivo-conductual, maestría en psicopedagogía y maestría en neurociencias aplicadas, entre otras cosas, pero Ahí vamos. ahí vamos. Entonces, justamente yo quería que usted mencionara eso porque vamos a hablar de cómo se vive la fe en tiempos de ansiedad y un exceso de información. Estamos saturados con tanto bombardeo de información, ya en los medios digitales como en los medios tradicionales. Porque antes la gente se quejaba, no, porque hay 10.000 podcasts, también hay 10.000 programas de radio ahora Claro. también. Entonces, mi primera pregunta va en cuanto a una persona que está bajo la fe, ya sea cristiana, fe católica, que cree en Dios, ¿está exento de verse vulnerable ante tanta información? No, por el contrario, el bombardeo es todavía más agudo hasta cierto punto, porque de por sí hay un bombardeo general para todos. Entonces, cuando tú eres alguien que confiesa una fe pública, tú tienes un aditivo adicional, valga la redundancia, que es que el entorno, como tú confiesas una fe pública, vive también acechando que tú en un momento de alguna señal de descomposición o de que te enojas o de que te come las uñas o estás impulsivo. Entonces es igual hasta cierto punto, pero al mismo tiempo tiene un poquito más de carga. Pero es muy importante que tú preguntes eso, porque resulta que la fe no viene a anular los problemas, no viene a decirte, eso no es nada, no, al contrario, es decirte, mira, eso es verdad, pero hay una solución distinta. Eso es cierto. De hecho, en muchos lugares conozco incluso pastores y religiones que dicen que si alguien tiene ansiedad es porque está en pecado. O si tiene depresión es porque está en pecado, porque eso es falta de fe. Y hasta cierto punto se vincula, pero no es lo mismo porque somos humanos. Es una condición. Y hay una claro. condición biológica que va de la mano con la ansiedad, ya sea con... Todos estamos expuestos a pasar catástrofes, a perder algún familiar, a vernos en situaciones de precariedades, a perder en algún momento tal vez la capacidad de adaptarnos a una realidad difícil. Entonces, el cristiano debe de entender que Dios ofrece algo distinto, que es que el perfecto amor echa fuera todo temor, como lo dice Primera de Juan. Resulta que la base de la ansiedad es el miedo. Totalmente. El miedo a lo que viene. A lo A lo que- que no ha pasado ni sabemos si va a pasar. Es que ese es A el lo que resultado viene. del miedo, algo que no es racional, no es lógico, pero es una lectura que nosotros hacemos del escenario más catastrófico y eso hacemos de que nos gobierne y nos paralice. Y más que eso, que nos distorsiona Claro. la parte cognitiva. Es decir, podemos malinterpretar totalmente la realidad, pero para nosotros es una realidad. Entonces, el cristiano y todo ser humano, pero el que se confiesa de fe, una persona de fe, no debe de tratar de ocultar que está en una situación, que es el problema de la sociedad actual, incluyendo al que es cristiano. La misma Biblia dice que mientras yo encubro mi situación, yo no salgo de ella. Dice, mientras callé, mis huesos, habla de una enfermedad física, dice que mis huesos se calcomieron, se endurecieron, y es haciendo una alegoría de que, como hablaba hasta en terapia, una de las técnicas más predominantes es hablar. Sí, por Soltarlo. el tema de somatizar, porque la gente termina en eso y puede derivar muchas enfermedades producto de temas mentales. Es correcto. Pastor, en temas
porque quiero que nos quedemos un momentito en la ansiedad, que es como la palabra mágica de hace un par de años. Incluso yo tenía un proceso de negación que yo no decía esa palabra porque tenía muchas amigas alrededor que me decían, ay, me da ansiedad tal cosa, me da ansiedad. Y yo decía, caramba, tú llamas tanto a la ansiedad que tiene que darte ansiedad. Entonces, quiero que usted nos diga, desde el punto de vista bíblico y cristocéntrico, ¿cómo podemos nosotros manejar la ansiedad de manera correcta? Ya sea por cosas que son de la tierra, de cosas que van a pasar con nosotros, o cosas espirituales que también nos pueden dar ansiedad. Claro. Correcto. Y mira, de manera esencial, lo primero es que la palabra de Dios nos dice, por nada estéis afanosos. Por lo regular, uno lo interpreta y dice, Dios, quiero que esté conmigo, pero vemos sobreafanándonos. Sí. Y eso nos puede provocar un secuestro emocional, que es que todo nos dirige al mismo punto. La Biblia nos dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas con peticiones y ruegos y acciones de gracia ante Dios. Es decir, Aplatánelo. yo tengo que aprender a orar actuando con gratitud porque ya Dios lo va a hacer. Por lo regular, Entendiendo que ya lo hizo. o que se va a cumplir su voluntad. Porque yo puedo vestir mi buena intención de algo que no me va a hacer bien. Por eso hay veces que la gente ora y dice, pero no se me cumplió, pero mi intención no era mala. Pero al final no sabemos nosotros, terrenalmente hablando, si nos iba a hacer bien o no. Okay. Pero en otro plano es que también nos dice la palabra en Filipenses, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, sea alguna cosa digno de honra, en esto pensad. Porque hay una batalla en la mente que la sociedad, no vamos a ignorarla, la sociedad vivimos atestados, acorralados con un bombardeo de información, como también decía. Entonces nosotros los cristianos o los creyentes tenemos que saber que la Biblia y Cristo mismo nos dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. No es como el mundo la da. Es decir, hay una propuesta real que nos va a hacer la sociedad y el mundo, y nosotros vivimos aquí, no vivimos en otro planeta. Tenemos que aprender a adaptarnos, y yo lo cierro con esto, esta pequeña parte. La Biblia dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero en el original se refiere a aprender de mí que soy adaptable y muy difícil de ofender. Muchas veces interpretamos que manso solamente se refiere a tranquilo, Sumiso. a dominio propio, a sumiso, pero se refiere a la habilidad de mantener el dominio propio. No quiere decir a que yo voy a adaptarme a todo y que todo está bien o que no hay nada malo. Pero es aprender a adaptarme sin perder mi esencia y a que pocas cosas me ofendan. Entonces, cuando nos vemos acorralados hasta cierto punto en una condición de que ansiedad, la han cualquierizado esa palabra. Sí, eso es lo que decía Yamel. Y hay ansiedad crónica, leve, aguda, ansiedad con síntomas Autodiagnosticada. de depresión. Existe el efecto Pygmalion, que la Biblia también dice que el poder de la lengua está en nuestra boca, que también es muy mal utilizada. Pero si yo puedo repetir algo tanto, eso se llama efecto Pygmalion en psicología, que se refiere a yo perseguir tanto una idea que termino autocumpliéndomela o Claro. siendo facilitador de que se me convierte cumpla. en tu realidad eso. Y si yo comienzo a decir, ajá, Y una pregunta que, por ejemplo, con términos de ansiedad, a mí siempre la forma como yo la apaciguo un poco, yo me repito mucho, quizá mi relación con la ansiedad puede ser más causada por el miedo. El miedo a escenarios como lo estábamos conversando al principio. Yo, por ejemplo, me digo mucho una frase, yo digo, entiendo la situación, acepto la situación, confío que esta situación es la que justamente tenía que pasarme. Si hablamos en términos de cómo dar ciertas ideas de cómo una persona, sobre todo, que es en donde yo pienso de que ahí hay más vulnerabilidad, en ese momento en donde te invade la ansiedad, ¿qué consejos, pastor, nos puede dar? En mi caso, lo acabo de decir, un mantra, pero ¿qué consejos nos pueden dar sobre todo para tener perspectiva en esos picos de ansiedad que no necesariamente son los que ya hablamos en un tipo de ansiedad crónica? muy bien. Bueno, me gusta mucho la Biblia. Para mí es algo muy completo porque viene adelantado a los tiempos y es trascendental. Por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, la Biblia nos enseña de que tenemos que confiar, porque, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Porque Él ha vencido al mundo. Y eso se refiere de manera concreta a que yo no debo de ignorar la realidad, yo debo de aceptarla. Lo primero es aceptar la realidad.
Por ejemplo, la Biblia nos enseña en Isaías 41 y dice, no temas, ¿por qué dice no temas? Porque existe un temor. Ajá. Y dice, porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo. Yo acepto que hay algo, que hay un temor. De hecho, el temor bien administrado es bueno, es sano, porque te ayuda Una a señal de alerta, reaccionar. claro, claro. Y ahí viene la otra parte de la sobreestimulación, que la daré un poco más adelante, del bombardeo de información y de cómo eso nos pone sobre alerta y se convierte en una adicción silente, que no sabemos que somos adictos y creemos que nos estamos asegurando, pero mentira, es que queremos controlar nosotros y no dejar que Dios controle. El control, otro problemita. Entonces tenemos aceptar. La primero que la Biblia dice es que la tendencia del hombre es el pensamiento a lo perverso, en Génesis capítulo 6. Nuestra tendencia como seres humanos es buena intención, mala acción. Queremos que nos juzguen por las intenciones, pero en realidad nosotros valoramos las acciones. Entonces tenemos aceptar la condición, poniendo más concretamente. Yo tengo que aceptar, pero aceptarla no es hacerla inquilina de mi vida. Aceptarla es para abrirle la puerta más rápido y invitarla a salir. Un principio Ya te vi, te puedes ir. un principio Ojalá fuera así. de gestión de la ansiedad es aprendo a identificarla. Ujú. Por ejemplo, si me voy a la Biblia, ¿qué pensamiento no viene de Dios? Es un Ok. punto Eso me buenísimo. encanta. Buenísimo. Porque Romanos 12 nos dice, renovado nuestra mente, nos invita a renovar nuestra manera de pensar. Es decir, el pasado, por ejemplo, no podemos cambiarlo, pero podemos reinterpretarlo. Y el futuro muchas veces, que es lo que nos provoca el miedo en la ansiedad, cuando hablamos de ansiedad ya como un trastorno, el futuro por lo regular es construido por los traumas del pasado. Entonces no podemos desvincularlo. Si yo aprendo a reinterpretar mi pasado, que yo acepto mi pasado, pero también acepto que Cristo me da un nuevo comienzo y que el perfecto amor echa fuera todo temor. Yo lo acepto, lo reinterpreto desde la perspectiva de Cristo. ¿Qué me dice la Biblia de tal situación? ¿Qué opina Dios sobre tal situación? La Biblia habla de todo. Tiene palabras preventivas de antes de que pase. Tiene palabras curativas, que ya cuando ya la condición está. Y tiene palabras correctivas de que cuando hay ya malos hábitos, puede ser cognitivos o conductuales. Para los que se acaban de conectar en nuestro en vivo, que veo que nuestra audiencia está creciendo, siempre cuando los pastores aquí, mi amor, toda la comunidad se conecta. Estamos con el pastor Melvin Uceta, que también es terapeuta neurocognitivo. ¿Lo dije bien? Cognitivo conductual. Cognitivo conductual, que son unos títulos largos pero importantes. Y yo tengo que recordarles que ustedes tienen preguntas, la pueden dejar aquí en nuestra cajita de comentarios, que la vamos a responder aquí en vivo con el pastor. Pero yo tengo una y es acerca de, la ansiedad. Porque nosotros todos pregonamos, creo que las que estamos aquí todas que creemos en Dios, ¿verdad que sí? Entonces uno dice, bueno, el que cree en Dios se supone que cree en su palabra y es todo lo que usted nos acaba de decir. Pero hay algo que he notado que también pasa en las personas que buscamos acercarnos más a Dios, a conocer más de la fe, que hay unos estándares también impuestos socialmente para el que cree en Dios, para el que sigue su palabra, y eso también causa ansiedad. Y también, obviamente, recibimos un bombardeo de información o de imposiciones que los demás creen que el cristiano debe hacer. Entonces, ¿cómo una persona cristiana puede manejar esa parte? Porque el cristiano debe vestirse de tal manera, hablar de tal manera, no ir a tal sitio, no hacer. Si tú eres cristiana, ¿por qué te debes acoplar vino? Porque entonces te pones una blusita de los así. prejuicios de dónde está el límite. Y eso también causa, lo digo porque me ha pasado cuando estaba empezando mi camino, digo, no puedo subir eso porque después van a decir que yo no soy lo suficiente cristiana y eso crea ansiedad. Y es un tipo de esclavitud. Ajá. Claro. Es una forma de esclavitud donde tú tienes que renunciar. La Biblia nos invita a morir al yo, pero lo que se refiere es a poner primero el criterio de Dios sobre el tuyo. Pero hay muchísimos dogmas y estigmas sociales que no tienen nada que ver. Y les confieso que a mí me maravilla, me gusta, me encanta que me hagan eso. ¿Cómo que, por ejemplo? Porque me abren la plataforma para yo predicar. Claro. O que Veo- cuando lo estereotipan, como cuando lo utilizan estereotipos con usted. Como Voy a de poner un pastor. ejemplo concreto. A ver. La Biblia habla de que embriagarse es pecado, ¿sí o no? Sí, correcto. Pero dice que eso es solo para el cristiano. Claro, No. claro. Es embriagarse es pecado para todo el que lo haga. Claro. Sí, porque la Biblia no habla para los cristianos, para la Exacto. humanidad. Entonces, yo aprovecho, y yo lo estoy diciendo claramente, sin tapujos y sin nada, yo reformulo la pregunta y la adecuo al criterio que la Biblia me dice. Por ejemplo, un ejemplo breve, me pasó en una ocasión, yo trabajaba en un lugar, por cierto, también trabajo y tengo varios trabajos, y era una empresa privada. Bueno, la puedo mencionar porque Orange ya no existe en el país. En ese momento ya yo trabajaba en Orange.
Y yo recuerdo que habíamos una cena navideña y me dijeron, mira, pero todo el mundo está mirando, yo voy a ver si él se va a tomar la copa de vino, el siervo. El varón. Claro. El varón. El Porque en la varón. fiesta navideña siempre hay un can, una cosa, un traguito. O sea. Sí, para ver si vive y si es humano. Ajá. Y si soy humano. Claro, por eso, porque... Y de momento está todo el mundo, yo menos me percibo que están todas las cámaras Encima de- enfocándome a mí a ver si yo voy a tomar la copa de vino. Y yo digo ahí, voy a aprovechar el escenario y digo, miren, Se dio su trago de vino. Claro. normal. Pero es que eso no lo define. Entonces, eso lo entendemos nosotros. Claro. Pero los generales que en la sociedad, por ejemplo, dicen, bueno, eso genera ansiedad, porque tú puedes crear un sistema de aprobación o no, sobre el hombre o no, o caer en una actitud o conducta maladaptativa. Que eso es otro tema que puede llevarte a un tipo de ansiedad o a tú irradiar el mensaje que no es el correcto del cristiano. Yo aproveché esa copa y les dije, ustedes están viendo, yo bebí y le pregunté yo a ellos, yo pequé. No. No, y dije, entonces, aquí el problema está en que yo voy a ver entonces si de ahora en adelante todo el que se tome una copa lo va a hacer o no. No, porque en tu religión, y dije, ¿quién dice que en mi iglesia o religión no se puede? Hay muchas cosas que ya yo no las hago porque la Biblia nos dice que Él te cambia el pensamiento, como hablaba en Romanos capítulo 2, un nuevo nacimiento, un nuevo interés. Y yo siempre digo en la iglesia que para que algo sea genuino tiene que ser voluntario. Si yo vengo a imponerte algo, probablemente consiga el efecto contrario. Sin embargo, es un reto de que es social, o es social, pero cuando tú estás claro en tu identidad, en que tú estás, que no es una interpretación subjetiva, porque casi siempre el que te juzga así no conoce la Biblia. Ujú. Entonces yo invito a cuando me hacen ese tipo de preguntas, le digo, mira, el bombardeo social es real. El bombardeo del exceso de información que te sobreestimula el pensamiento, a propósito de Sí. la pregunta general, y te sobreestimula el sentido de alerta mental. Y sin tú darte cuenta, eso es vital, y como que lo voy a decir desde esta plataforma. Cuando uno tiene una sobreestimulación de manera cognitiva, te puede dificultar una conexión con tu vida espiritual. Y tú sientes, pero es que yo estoy orando y no puedo orar, yo siento que no me conecto. Estás en piloto automático. Entonces tú estás sobreestimulado. Y me gusta que la palabra de Dios nos enseña de que hay que orar en todo tiempo y que hay que orar ser trancado en tu aposento, en los secretos, pero tiene un efecto, que es calmar la mente. De ahí Sí, que viene casi incluso... como un estado meditativo. De ahí es que viene, de hecho, a mí me gusta y yo pongo el orden primero, por lo menos desde mi punto de vista bíblico y lo que dice la Biblia, que para mí es la verdad, ¿verdad? La verdad de Dios revelada al hombre. La Biblia nos enseña que cuando tú aprendes a orar, cuando los salmos ve que digan Selah, significa silencio, de todo hasta de la mente. Cuando ustedes lean los salmos que abren la Biblia y van a ver que dice la palabra Selah, eso significa calma todo, tanto el contexto social como la mente. Entonces, el que aprende a orar tiene que aprender a hacer silencio de su propia mente y enfocarse y dirigir su oración, lo que está confesando, lo que está diciendo, su situación real, admitirla, reconocerla, la digo, se la entrego a Dios y comienzo a accionar. Es decir, no me enfoco en la sensación negativa, sino en la verdad de Dios para mi vida y comienzo a actuar en vez de paralizarme. Y eso en estos tiempos es tan complicado por lo mismo que estamos hablando. Desde que nos levantamos, tenemos acceso a información de todo a toda hora. Porque antes, unos años atrás, qué sé yo, 30, bueno, como 20 años atrás, la gente recibía el periódico en la mañana. Claro. Pero tú veías el periódico en la mañana o el que ya tenía quizá televisión y veía en ese momento la noticia de lo que se hablaba en ese programa o quizás el que escuchaba radio. Pero ya, quizás tú te pasabas el día entero trabajando o haciendo vida social o haciendo tus quehaceres y luego en la noche, que muchas veces hay una noticia a las 6, 7 de la noche, Claro. la gente quizás volvía a consumir noticias. Pero ahora es el día entero que tú estás aquí. No, yo estaba dando un seguimiento a Melissa que después yo dije, pero ¿y yo soy ahora Casa Huracanes? Para yo estar metida. Y tú porque tienes regulada tu sistema nervioso, pero hay personas que están en un periodo en donde este tipo de noticias Sí, o de la situaciones hacen de que se les dispare aún más o mucho más acelerado, que ahí es en donde está
realmente el desafío ahorita social. Y eso, para dejarlo, sino para otro programa, cuando hablamos de la ansiedad desde el punto de vista del sentir de la insuficiencia, que eso es ahora también el otro portal, no tan noticioso, no tanto de prejuicio, pero sí ese impacto que tenemos todos, de que ahora podemos ver vidas ajenas y sentir de que nuestra vida, nuestras acciones no son realmente al mismo punto o a la misma escala de los demás. Eso Señores, es- el hecho de que haya gente que haya puesto su arbolito y Ajá, que uno no haya cosas puesto el de tan- uno, Cosas tan sencillas. ay, como- ¿eso te No, causa yo no voy a ansiedad? yo no voy a poner arbolito este año. Mire, pastor, una pregunta antes de usted irse. Me gustó mucho eso que usted dijo de qué pensamientos vienen de Dios o no, porque nosotros sabemos, y sobre todo los cristianos, que justamente por ser cristianos hay un ataque mayor. Yo veía Así algo es. en estos días de una persona que decía que a Satanás no le va a hacer mucho caso al que él sabe que va de camino al infierno, porque ya va de camino para allá. Entonces, el que no va de camino para allá es al que ataca más. ¿Cómo nosotros podemos discernir entre los pensamientos que vienen de Dios y pensamientos del enemigo que lo que quieren es atormentar nuestra mente? Muy buena pregunta. La Biblia nos dice de manera específica que todo lo que no proviene de fe es pecado. En español, o más llano, la palabra pecado en la Biblia casi siempre se refiere a errar al blanco. Hay personas que vinculan pecado solamente a un acto inmoral, pero pecado también es errar al blanco o errar al propósito. La Biblia nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Por otro lado, anticiparnos por decir así, una autoprofecía cumplida, ahí esto va a pasar mal, ahí esto tal cosa. Ajá. Y Me va a pasar algo. Ay, se va a caer el avión. Ay. Ajá. Ya ves. el exceso de... Entonces, hay veces que las personas no saben que ya lo padecen. De hecho, la mayoría de personas que se acercan a nosotros no van por un motivo y no saben que padecen de algo así. La o mayoría. de algún tipo de ansiedad o algún tipo de condición o de trastorno. Y al final nos damos cuenta de que nosotros como creyentes tenemos que saber de que sí tenemos pensamientos negativos. Es una realidad. No somos perfectos. La diferencia es que tenemos que saber que si tenemos herramientas como la fe, como la misma sabiduría y la ciencia, que Dios es el dador de la ciencia, del conocimiento, Claro. tenemos que saber que si tenemos fe, no es que no nos va a dar, pero tenemos una autoridad diferente para que nos dure menos tiempo. Para nosotros- Absolutamente. Párate ahí, párate. Exacto. Eso es lo que le vamos a decir a los pensamientos. No. ¿Y qué le vamos a decir? Ah, muy bien, yo quiero saber también. No, vamos a darle una ¿Qué es secuencia lo que le breve. vamos a decir? Una secuencia breve. Por ejemplo, los pensamientos deben de juzgarse con base en la realidad actual, no hasta el pasado. Una de las cosas que más se hacen con las distorsiones cognitivas, tengo que decirlo porque es lo que nos pasa, aunque tenemos de la parte espiritual. Una ¿Cómo que se llama, pastor? distorsiones cognitivas. Ok. Y ahí está, por ejemplo, la falacia de intervención divina, que pasa mucho en el cristianismo como distorsión. Falacia de intervención divina es, no te preocupes que Dios va a hacer que llegue mi tiempo, pero tú no has hecho nada, tú no te has preparado. Asumir, Me va a llegar hacerse responsable. mi punto, y tú, pero muévete, tú tienes que afrontar que esta es tu realidad y que tienes que avanzar. Entonces yo tengo que aceptar mi condición, mi punto de partida real, como creyente, viene un pensamiento negativo, y digo, ok, hay un versículo que dice, someto todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Excelente. Pero mi realidad, yo no estoy llevándola a ese pensamiento. Yo puedo pensarlo, pero no actuar con base a eso. ¿Qué es lo adecuado? Razonar la acción, si es negativa o positiva, pero mejor, ¿qué tanto eso se aproxima a lo que Dios quiere para mi vida? Ujú. Me explico, un ejemplo más concreto. Wow, pero la calle está demasiado dura y yo no tengo trabajo ahora mismo. ¿Qué usted cree que yo voy a salir? ¿Con qué actitud yo voy a buscar trabajo? Aunque me ponga bonito, aunque diga, ay Dios, que tú estés conmigo ahora. No negativo, porque la calle está dura, tú dijiste. Ya tú comenzaste que la Sí. calle está dura, pero es real, no está dura. Está dura. Sí. Pero la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas, Le obran para bien. le ayudan para bien, pero no termina ahí, coma. Ajá. Aquellos Que obedecen. a los que conforman su propósito son llamados. Uno va entendiendo, pero ven acá, lo que Dios dice para mi vida es que si yo lo amo y yo actúo de acuerdo a su propósito, mi conclusión va a ser para bien. Entonces yo comienzo a espiritualizarlo más de la cuenta, un pensamiento negativo. Primero acepto mi realidad, porque cometemos errores. Yo soy cristiano, pero yo me equivoco. Claro. Yo lo que no estoy llamado a practicar el pecado o la falta, pero yo me voy a equivocar. Entonces, ¿qué yo hago? Tengo que admitir mi error y acudir a Dios, o muy importante, a identificar el pensamiento negativo. Eso es lo primero. Identifico. ¿Cómo lo gestiono? Lo razono con base a mi realidad y con base a la Biblia. Eso es lo segundo.
Lo tercero, el vínculo social, el contexto social, con qué yo lo alimento o hago que muera por inanición. Yo siempre lo digo, por ejemplo, si usted comienza a reunirse con personas que viven hablando mal, lo negativo, que usted cree que se le va a pegar, Claro. y ahí viene el bombardeo, el famoso doom scrolling, Ujú. que tú tienes un bombardeo de información negativa de que esto se está acabando, de que el mundo está embromado, Ay, ay, y de ay, que ay. tal cosa, de que, ay, que los creyentes se divorcian todos, pero venga acá, El ¿cuántos alimento No, para la ¿cuántos mente. creyentes hay ahora mismo que tienen 20, 15 años de matrimonio? Porque, o sea, enfócate en lo bueno. Uno se identifica cuando uno crea una conclusión mental negativa. O si crea una expectativa mental negativa, sabe que tiene que gestionar ese pensamiento. Lo identifico, ¿qué yo siento con eso? ¿Eso que siento me da fe o me la reduce? Ahí es que está la clave. Es decir, yo lo estoy alimentando por la fe o por el miedo. Y este es el filtro. Porque el pensamiento va a llegar negativo o positivo. Ahora, Claro. ese pensamiento yo lo someto a un filtro. ¿Me fortalece el miedo o me fortalece la fe? Me encanta. Mire, qué bueno que usted dijo eso. También el doom scrolling, del cual soy muy culpable, lamentablemente. Estamos trabajando en eso. No solamente cuando uno ve cosas catastróficas y se llena la mente de eso. También yo veo tantas cosas bonitas y digo, pero ¿y por qué yo no la tengo? Y eso también es Lo de en la detrimento de mi insuficiencia, salud sí. mental, porque entonces digo, pero Yamel está de viaje y el pastor le dieron un doble sueldo y Adriana entonces ahora tiene un marido espectacular. Y Yo entonces- amaría que en los colegios, llevo mucho tiempo diciéndolo, pudiesen dar en los pensum que integren lo que es el punto de vista de herramientas de inteligencia emocional. Porque muchas veces, al tú saber cómo funcionan tus emociones, tu relación y tu interpretación, que no es la herramienta solamente de la fe, sino cómo la integras en los desafíos de la vida, De la cotidianidad. de lo la que pasa- cotidianidad. Eso Y- es muy importante. Y de hecho, por eso, antes de que despedir al pastor, quiero que nos dé sus redes sociales, porque ahí vamos a encontrar la información de algo que tiene en este viernes 30. El 31. que es el 31, gracias, que es muy importante porque ahí dan herramientas para los padres y todas las personas, incluso los Excelente. maestros que estén lidiando con niños. ¿De qué se trata, pastor? Sí, se llama Cerebros en Riesgo, Mm. que es pantallismo, nomofobia, que es el nerviosismo o estado de ansiedad por no tener sobre en la mano, Ah. y otros Nos vemos trastornos- el viernes. y otros pastor. trastornos del neurodesarrollo, es también para adultos. Claro. Es también para adultos. Pero tenemos ese espacio que, por cierto, es el día que muchos celebran Halloween, el mismo día de la Reforma Protestante. Pero queremos dar herramientas reales que puedan servir a la cotidianidad y de cómo identificar, cómo ayudar a los hijos, nosotros mismos, a contrarrestar eso, porque es una realidad que tenemos que podemos usarla a favor y que no sea un enemigo silente entre nosotros, que le tengamos miedo al miedo, que desarrollemos trastornos de paranoidea, entre otras cosas. Y ahí Esto estamos. es cuándo y dónde y en qué Instagram lo pueden conseguir la información. Bien, bueno, está en el Instagram de la iglesia, Iglesia Cristo 911, @Iglesia Cristo 911, Pastor Melvin Uceta, que es mi red social, me pueden seguir también por esa vía. Está en el kilómetro 8.5 de la Independencia y pueden buscar el mismo location, así que lo esperamos por allá para que tengan herramientas, materiales y salgan bien equipados de ahí. Excelente. Pues ya ustedes saben, con esa información, vaya ahora mismo a @Iglesia Cristo 911, ahí va a encontrar toda la información de cómo adquirir la boleta para este día.